carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Este es unos versículos muy especiales en la palabra del Señor. Todos los versículos son especiales, pero estos tienen un significado verdaderamente profundo y maravilloso para nosotros, donde en esta mañana vamos a dejar que el Señor nos enseñe las enseñanzas que tiene que darnos a través de esta palabra suya. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Cuando Pablo estaba escribiendo estas líneas y este versículo, Pablo estaba muy inspirado por Dios. Siempre estaba inspirado por Dios. Pero aquí, en este versículo específicamente, estaba diciendo una gran verdad. Primero, que no tenía ninguna vergüenza del Evangelio, Y en segundo lugar, no tenía vergüenza del Evangelio porque sabía que el Evangelio era poder de Dios. Era el poder de Dios en la vida nuestra. Mira, hermano y hermana, tú y yo no tenemos ningún poder. No tenemos ningún poder. Tú y yo no tenemos ninguna capacidad, ni natural, ni sobrenatural, que nos haga más especiales, más importantes, más extraordinarios. No lo tenemos. El poder lo tiene Dios. El poder lo tiene el Señor. Por esto esta mañana, cuando Juan Andrés estaba hablando de los 50 días de oración y estaba diciendo, es que Dios no necesita nuestra oración, tiene toda la razón. Dios no necesita nuestra oración. Pero nosotros necesitamos a Dios. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos tener comunión con el Señor, necesitamos relacionarnos con Dios. Es parte de nuestra naturaleza la necesidad. Lo que pasa que muchas veces estas necesidades se encauzan de otras maneras y las suplimos de otras formas y a veces pensamos que nosotros somos Dios. ¿Y cuándo pensamos que somos Dios? Cuando podemos manipular las situaciones, cuando las podemos controlar. A los seres humanos nos encanta controlarlo todo, tenerlo todo bajo control, que nada se escape de nuestras manos. Porque cuando nada se escape de nuestras manos, nos sentimos seguros. Pero en cristiano esto no funciona así. Eso no quiere decir que no programemos, que no controlemos, que no tengamos las cosas bien organizadas. No estoy hablando de nada de todo esto. Estoy hablando de la base fundamental de nuestro ser, que los seres humanos queremos controlar y que el poder lo tiene Dios y que tenemos que dejar que Dios actúe con su poder. Que Dios actúe con su voluntad en nuestra vida, que Dios actúe a nuestro alrededor y aceptar la voluntad de Dios. Pablo está diciendo que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y poder de Dios para algo, para salvación. En la Segunda Guerra Mundial ocurrieron cosas muy feas. El mundo se enzarzó y estábamos todos unos contra otros echándonos bombas y ahí bueno, en la guerra y en la Segunda Guerra Mundial no había nada hermoso, todo era malo. Los países, la gente, la economía, las personas morían, etcétera, etcétera. Y había un reportero que se llamaba Gabriel Hitter, que lo podéis buscar en los medios de comunicación, y es bastante famoso, ya muerto. Y este reportero en América, en Estados Unidos, cada noche hacía un reportaje de lo que pasaba en el mundo y especialmente de la Segunda Guerra Mundial, lo que estaba pasando. ¿Y sabéis cómo empezaba su reportaje, su información? Decía, buenas noches, tengo buenas noticias. Tengo buenas noticias que darte. Y entonces él empezaba de esa manera y siempre daba un toque optimista y una situación optimista en medio de la depresión y de la guerra y de la situación negativa que había. En esta mañana yo quiero decirte lo mismo que Gabriel Heder. Tengo buenas noticias para ti. Tengo buenas noticias para cada uno de nosotros en esta mañana.
Las buenas noticias de que el Evangelio está aquí, el Evangelio está con nosotros, el Evangelio está en Jesucristo, porque es poder de Dios y ese Evangelio podemos utilizarlo. Esas son las buenas noticias. No tienes por qué vivir tirado por el suelo, no tienes por qué vivir siempre deprimido, no tienes por qué vivir siempre con conflictos, no tienes por qué vivir siempre enzarzado en discusiones, no tienes por qué vivir siempre atacándote a ti mismo. Algunos se hacen el harakiri personal, atacándose a sí mismos siempre, porque hay buenas noticias de cambio para nuestra vida. Y esto es el Evangelio. ¿Sabéis una cosa? Aquellos que sois nuevos en esta iglesia, os diré que en los 50 primeros años de la vida de esta iglesia, los primeros, tenemos 101 años, los primeros 50 años de la vida de esta iglesia, a los miembros de esta iglesia y a los que pertenecían a esta iglesia, ¿sabéis cómo se les llamaba? Los del Evangelio. Los del Evangelio. De hecho, nosotros teníamos un lugar allá en el barrio marítimo que le pusimos, y todavía está, el nombre de Evangelio, donde se reúne actualmente la iglesia holandesa. Allí dice el Evangelio. Nos llamaban los del Evangelio, y qué precioso mote. Qué maravilla ser conocidos por los del Evangelio, que teníamos y tenemos el Evangelio. Y así es como tenemos que ser conocidos, no solamente porque nos digan del Evangelio, sino que incorporemos y vivamos el poder de Dios en nuestra vida, el poder del Señor en cada uno de nosotros. Es asombroso ver lo que Dios quiere hacer. No limites el poder de Dios, no encajones el poder de Dios, no subestimes la acción de Dios para la humanidad. Nosotros, algunos estarán pensando, bueno, este es un mensaje para los que no conocen personalmente al Señor. No, estoy pensando en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Incluso aquellos que un día recibimos el Evangelio, aceptamos las buenas noticias. Las buenas noticias de Jesús, las buenas noticias de transformación, de cambio, la palabra de Jesús, la vida de Jesús en medio de todos nosotros, incluso para todos nosotros. ¿Por qué? Lo necesitamos, hermanos, lo necesitamos y necesitamos redescubrirlo. Necesitamos abrir la cajita otra vez, porque muchas veces damos por garantizado de que somos cristianos, de que las cosas son así y tengo que vivir la vida de esta manera miserable, aún siendo un cristiano. Pero no es así. En esta mañana quiero, en el nombre del Señor, que redescubras el poder de Dios a través de su Evangelio, de su palabra. Que no te encajones, que no continúes esa línea rutinaria de cristiano, que dejes que el Señor toque tu vida en esta mañana. Dice que el Evangelio es poder, y poder significa habilidad. Es una habilidad que tiene. El poder de Dios es la habilidad para transformarnos, la habilidad para cambiar algo, la habilidad para darle la vuelta de 180 grados a nuestra situación, la que sea, para que cambie. Esa habilidad es la que tiene Dios. Y ese poder, dice el original griego, que es dinamita, dinamis de Dios, dinamis de Dios. No sé si recordáis, yo alguna vez lo he explicado, cuando hicimos la piscina aquí, esa piscina fue la primera cosa que se construyó. Antes de los edificios, antes de las casas, antes de caminos ni nada, se construyó la piscina. Así que había mucha visión, porque pensaban que si no teníamos una piscina y pronto, pues pensaríamos que es un lujo construirla más tarde. Yo recuerdo cuando estaban construyendo esa piscina. Esa piscina está construida en medio de la roca. El padre de Alicia de Silva dirigió esa construcción de la piscina, por eso se llama su nombre. Y era roca pura. Y recuerdo cuando le ponían dinamita, y hacían unos agujeros en la roca, y ahí explotaba la roca pura. Y la persona que estaba allí trabajando decía ¡fuego! Y todos tenían que esconderse, porque al minuto venía la explosión que reventaba la roca. Bien, si la dinamita humana, la dinamita que nosotros hemos creado, que hemos sacado de la tierra,
rompe la roca, la dinamita de Dios es más poderosa todavía y rompe los corazones duros. Rompe las mentes, rompe los sentimientos, rompe todo aquello que tenga que romper. Y Dios quiere romper cosas en ti. Dios quiere hacer una obra nueva en ti. Dios quiere que tú seas una persona diferente, distinta. Dios no se conforma de cómo eres, no. Tú te puedes conformar. Tú te puedes dormir en los laureles. Yo soy así y voy a vivir así y voy a actuar de esa manera. Pero Dios no. Dios quiere que tiene un plan para tu vida y para mi vida, y tiene un plan mucho mejor de lo que piensas, mucho mejor, porque Dios sueña en grande. Yo sueño en pequeño. Yo puedo soñar, pero sueño en pequeño. Por mucho que sueñe, nunca alcanzaré el sueño de Dios. El sueño de Dios para tu vida es que tu situación, tu persona cambie. Y Él tiene el poder, la habilidad, la dinamita para que esa situación cambie y sea transformada por Él. Por esto, dice el Evangelio, es poder de Dios, la dinamita, la habilidad de Dios para salvación de nuestra vida. Y la palabra salvación significa liberación. Liberación, para liberarnos. ¿Liberarnos de qué? De tantas cosas, de tantas ataduras que tenemos. A lo largo de la vida vamos atando cosas a nuestra vida, ¿eh? Vamos atando. Y es como, ¿habéis visto esos coches de novios que salen en las películas llenos de botes detrás? Y lleno de y haciendo ruido. Bueno, pues nuestra vida es como un coche de novios, lleno de botes. Botes, cosas que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida y se van ahí y hacen ruido y nos estorban, pero no sabemos cómo sacarlas, no sabemos. Somos como los niños pequeñitos, no sabemos cómo quitar las cosas que estorban en nuestra vida, no sabemos, estamos perdidos. Y el Señor dice, pero yo tengo palabra, yo tengo el Evangelio, yo tengo el poder, tengo la habilidad, tengo la liberación de tu problema, la tengo, pero somos obstinados. No, esto es una comedura de coco, esto no va conmigo, esto es una secta, esto es fanatismo religioso, y empezamos ahí a poner peros y cosas para que el poder de Dios no actúe. Ponemos una coraza. Somos diestros en poner corazas. Ponemos una coraza y esto no va para mí, esto es para otros, esto es para otra persona, para el que está a mi lado sí que lo necesita, ese sí que lo necesita, pero yo no. Y también proyectamos la culpabilidad y proyectamos la necesidad, las proyectamos. Y el Señor dice, no, pero te quiero hablar a ti. Necesitas tú ser transformado, liberado, cambiado. Necesitas que el Señor haga la obra suya en tu vida y que toda tu vida y tus pecados. Y ahí está la cuestión. Pecados. Cuando hablamos de pecados, por supuesto que la sociedad nuestra no acepta la palabra pecado. Acepta la palabra pescado. Pero pecado no. Fijaros, solamente es una S, nada más. La diferencia. Pero pecado no, yo no he matado a nadie. Primera respuesta. Segunda, yo no he robado a nadie. Bueno, eso de robar tendríamos que verlo. Porque Hacienda seguro que le ha robado. ¿Alguna vez has escondido algo? Por lo tanto, pecados, tenemos que enfrentar esa realidad. El Señor quiere librarnos, quiere transformar nuestros pecados, la salvación en nuestra vida. Y esto es lo importante, que entendamos que estas son las buenas noticias. Estas son las noticias que nos da el Señor, que hay posibilidad de cambio, que hay posibilidad de ser rehabilitados, que podemos rehabilitarnos, que no tenemos por qué vivir en el mismo camino siempre, cada día, que podemos ser transformados por el poder de Dios. Y la dinamita es eficaz, es muy eficaz. Ahora hay cosas que tienen que ser eficaces por sí mismas. Por ejemplo, una motosierra. Una motosierra es eficaz para cortar madera, Y ahí están las motosierras para podar los árboles, todo tiene que ver con madera. Pero una motosierra no es eficaz para cortar tela. No lo es. O la dinamita, como he dicho antes, es eficaz para romper la roca, pero no es eficaz para mecer. No hace falta dinamita. Pero Dios es eficaz en todo.
Dios sabe la necesidad y aplica su dinamita, su poder, si lo quieres coger. No te va a obligar jamás. Puedes vivir una vida de miseria toda la vida. Puedes vivir toda la vida lamentándote, quejándote, mirándote a ti mismo, mirando alrededor. Puedes vivirla, allá tú, dice el Señor. Pero yo te ofrezco una buena noticia, dice Jesús. Yo te ofrezco una buena noticia, que es mi evangelio y mi palabra, que te pueden transformar y pueden cambiar. Y tus pecados, tus errores, tus caídas, tu apartarte de Dios y de la voluntad de Dios, porque no hacer la voluntad de Dios ya es pecado. La palabra pecado significa errar el blanco, es una diana. ¿Habéis jugado alguna vez a una diana y tirar un dardo? ¿Cuántos lo han hecho? A ver. Muy bien. ¿Y cuántos habéis acertado? Yo nunca. Nunca he dado en la diana, jamás. He intentado dar en la diana y no. Bueno, pues cuando hierras y no das en la diana, eso es la palabra pecado. No he dado en el centro y no damos en el centro. No somos perfectos. No hay justo ni aun uno. No tenemos perfección, por esto necesitamos la dinamita, la habilidad de Dios que opere en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por esto tú puedes ser cambiado y cambiada. Tú puedes tener una vida diferente. No tienes por qué quedarte como eres, ni mucho menos. Puedes tener poder para vivir. Puedes coger el poder de Dios para vivir y encontrar algo muy importante, y es significado a tu vida. Significado a tu vida. Puedes descubrir a Jesucristo, puedes ir y ser miembro de la familia de Dios, puedes sobre todo cambiar el destino de tu eternidad, el destino de tu eternidad, porque mira, aquí en la tierra, como mucho, podemos vivir 110, 115 años, hay algunos que viven esos años, bien, ¿y qué? Pero hay una eternidad detrás de los 100 y pico de años, hay una eternidad. ¿Dónde la vas a pasar? ¿Con quién la vas a pasar? ¿La eternidad es con Dios, con el Señor, o sin el Señor? No hay doble camino, no hay doble opción, o con el Señor o sin el Señor. Yo no te voy a hablar ahora de llamas del infierno quemándote por toda la eternidad. Te voy a hablar con Dios o sin Dios. Yo quiero estar con Dios. Yo quiero estar con el Señor. Y sé que si muriera ahora mismo tuviera un ataque de corazón, espero que no. No por mí, por vosotros, por no daros un susto. Me voy directamente con el Señor, lo sé. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que hay un lugar para mí, que Él ha ido a preparar un lugar para mí. Donde Él está, yo también estaré. ¡Aleluya! Gloria a Dios, donde Él está. Y qué maravilla que tengo cuando me muera y me quemen las cenizas mías, las pongan en el huerto de oración, y qué más me da donde las vayan a poner. Pero mi alma, mi espíritu irá con el Señor. Iremos con el Señor y viviremos con el Señor por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Y esto es maravilloso, lo que el Señor está haciendo y quiere hacer a través de su evangelio. Este es el evangelio de Dios. Por lo tanto, esta es una muy buena noticia que te traigo en esta mañana. Hay una diferencia entre buenas noticias y buenos consejos. No es lo mismo. Un buen consejo es algo que puede venir, que puedes hacer o no puedes hacer. Una buena noticia es algo que ha ocurrido, algo que ha pasado y que debes de aceptar o lo rechazas, pero ya ha pasado. Yo no te traigo buenos consejos, no te traigo buenos consejos morales ni éticos, no te digo nada de todo esto. Te traigo la buena noticia del cambio fundamental en tu vida y en mi vida. Incluso los que llevamos 50 años o 60 años de miembros de esta iglesia, que más me da, porque hay una buena noticia de salir del atolladero, de salir de la rutina, de salir de las cosas de cada día, de romper nuestros esquemas mentales. Tenemos que romperlos, no nosotros, el Señor, y mostrarnos nuevas cosas. Hay tres verdades que quiero compartir en esta mañana del poder de Dios. Tres verdades importantes que debemos de considerar del poder de Dios. La primera verdad es que el evangelio es poder de Dios para limpiar. Hace unos años le hicieron una entrevista a Woody Allen. Woody Allen es un genio del cine,
estuvo casado con Mia Farrow, una artista de cine que veraneaba en Denia. Mia Farrow fue reina de las fiestas de Denia. ¿Eh? Fijaros qué importantes somos. ¿Eh? Y bueno, Woody Allen en su vida excéntrica, pero es un genio del cine. Y un día en la televisión francesa le llamaron y tenían una entrevista, y el periodista fue un periodista muy arriesgado y le preguntó: oye, Woody Allen, ¿tú crees en Dios? Y dijo: no, soy ateo. Dice: bueno, en el mejor de los casos, en el mejor de los días, puedo ser agnóstico, pero generalmente soy ateo. El periodista fue un poquito más allá y le preguntó: si en el caso de que Dios existiera, ¿qué te gustaría que Dios te dijera? En el caso de que Dios existiera, ¿qué te gustaría que Dios te dijera? Y Woody Allen respondió: me gustaría que me dijera: Woody, eres perdonado. Eres perdonado. Esto es el Evangelio. Eres perdonado. Eres restaurado. El poder de Dios del Evangelio es el poder del perdón para nuestra vida. Dios quiere limpiar nuestra vida, limpiarla. Y esto es fundamental. Eres perdonado, y cuando nosotros somos perdonados, somos limpiados por el Señor. Por esto es importante que nosotros escribamos estas palabras en nuestro corazón y lo entendamos, que en el Señor hay un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, porque somos perdonados. No tenemos por qué cargar con todo lo que ha ocurrido en el pasado. Somos perdonados de nuestros pecados pasados. Somos perdonados de los pecados que hemos cometido hoy. Y somos perdonados de los que vamos a cometer. Y esto se llama gracia. La gracia de Dios es la que nos limpia, la gracia del Señor, el amor del Señor que está con nosotros y somos perdonados. El Señor quiere limpiar. El poder de Dios del Evangelio es para limpiar nuestras vidas. Una vez una mujer se acercó a Jesús y fue a casa de Simón el fariseo. Y esa mujer sabía que Jesús estaba allí, quería verle. Quería estar en contacto con él, quería conocerle. Y aquella mujer fue muy atrevida. Se atrevió a ir a ponerse a los pies de Jesús. Dice que se puso detrás de él, detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque delante no podía, todo el mundo la señalaba. Era una mujer prostituta. Todo el mundo la conocía. Era público. ¿Quién era esa mujer? Pero esa mujer derramó su cariño, su amor. Y Jesús le dijo unas palabras muy importantes. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Eres perdonado. Pero no dice tus pecados, dice tus muchos pecados te son perdonados. Y esto es lo que hace el Evangelio, hermano y amigo. Perdona nuestros muchos pecados, nuestras muchas faltas, nuestros muchos errores. Lo hace el Señor. La diferencia no está entre los que pecan y los que no pecan, no, porque no hay diferencia. Todos pecamos. Hay gente que es consciente, hay gente que no es consciente, pero todos pecamos. La diferencia no está entre los que son pecadores y los que no. La diferencia está dónde llevamos nuestras culpas. ¿A quién llevamos nuestra culpabilidad? ¿Dónde la llevamos? Y hay dos casos en el Nuevo Testamento que nos lo narran perfectamente. Uno es el caso de Pedro y otro es el caso de Judas. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata y se fue a consolar, ¿sabéis a quién? A los fariseos, a los saduceos, a los que no tenían la gracia. Y aquellos, ¿sabéis lo que le dijeron? Apáñatelas, tú lo has hecho, tú lo vas a pagar. Y así terminó Judas, suicidándose. Pedro negó al Señor en la misma escena, en los mismos días. Negó al Señor. Pedro dijo que no conocía a Jesús. No le conozco. Tú estabas con él. No tengo nada que ver con ese. No tengo nada que ver con Jesús. Y lo negó. Pero luego se arrepintió. ¿Y dónde fue a buscar consuelo? Al propio Jesús. Se encaró con el Señor. No se fue a los saduceos, no se fue a los fariseos, se fue al propio Jesús y buscó respuesta. ¿Y qué recibió del Señor? Perdón, restauración, una palabra de amor, una palabra de consuelo. Y esto es lo que hace Jesús en nuestra vida cuando vamos a Él. No busques fuera de Jesús la respuesta a tu limpieza espiritual. En Jesús hay perdón. En Jesús hay limpieza. Otra cosa que hace Jesús, el Evangelio tiene poder para cambiar.
para cambiarnos. No solamente para limpiarnos, para cambiarnos. Podemos ser cambiados y convertidos en personas nuevas. Y esto es lo que hizo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, tenía un mal carácter. Estaba allí. Se dice en la palabra del Señor que el apóstol Pablo, cuando apedrearon al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, él sujetó la ropa de los que mataban para que matara, estaba allí. Fijaros si era cruel, pero él se convirtió. Tú puedes decir, bueno, yo no soy tan cruel como el apóstol Pablo. Bien, tú no eres tan cruel. En potencia sí. En potencia todos podemos ser muy crueles. Muy crueles. Y el apóstol Pablo llegó a un momento en que dijo, pero ya no vivo yo. He cambiado porque el Señor le tocó, el Señor le cambió, el Señor le convirtió. El Señor con su evangelio le dio la posibilidad de ser transformado y él lo aceptó cuando le derribó en el camino de Damasco. Y él escribió, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Jesús quiere transformar nuestra vida, quiere cambiar tu vida. Ahora, tú tienes que darte cuenta de la necesidad. Si tienes un problema moral, si tienes un problema espiritual, si tienes un problema conyugal, si tienes un problema de actitud, de dependencia, un problema de adulterio, un problema de temperamento, un problema de tu carácter, todo eso, el Señor quiere convertirlo en una persona nueva. Quiere hacer una persona nueva. Y esta es la conversión, el cambio que hace el Señor, una persona nueva y diferente. ¿Por qué? Porque el poder de Dios actúa en esos momentos y en nuestra vida, y cuando tú aceptas al Señor y abres tu corazón, Él entra y te da la posibilidad de que tú te acerques a Él, tengas comunión con Él, y esa comunión de ti con el Padre tiene poder. El poder de Dios para cambiar tu situación personal. Había un hombre en Escocia, un hombre que tenía un precioso jardín y él no era cristiano. Su esposa sí que era cristiana, ella iba a la iglesia y ella estaba muy preocupada porque su esposo no se convertía, no conocía al Señor, hacía muchos años y entonces un día le dijo a un amigo de la iglesia, oye, ven, visita a mi esposo, invítale a ir a la iglesia por lo menos, que venga, que me acompañe por lo menos, porque era de esos duros, de esos que no van, de esos que se piensan que pierden algo si vienen a la casa del Señor. Y entonces estaban invitándole y este amigo fue a visitarle y tenía un jardín precioso. Entonces le empezó a hablar del Señor y dijo, mira, no me hables de Dios. Mi Dios es mi jardín. Ese es mi Dios, mi jardín. Lo tengo precioso. Mira, estaba un jardín de película, de revista, para ser enseñado. Y él dedicaba, cuando yo toco la tierra, ahí está Dios. Cuando yo miro una flor, ahí está Dios. Cuando yo preparo mi jardín, ahí está Dios. Ese es mi Dios. Yo lo tengo todo ahí. Al cabo de unos meses su esposa enfermó, se puso muy enfermita. Él la cuidó con mucha dedicación hasta que su esposa murió. Y un día este vecino, esta persona que era cristiana, que había ido a visitarla, dijo, hace tiempo que no lo veo, voy a ver cómo está. Y se fue a visitarlo. Hacía meses que no lo veía. Y entonces llegó a su casa, cuando entró por el jardín, vio que aquello estaba todo seco, que aquello no estaba cultivado, que aquello no estaba funcionando. Llamó a la casa, nadie le abrió, vio si estaba abierta, entró y se lo encontró sentado en su habitación como si estuviera ido, porque estaba muy deprimido. Su jardín no le dio respuesta. Su Dios no le dio ninguna respuesta. Y cuando su esposa murió, que era lo que él amaba más en el mundo, después de su jardín, entonces no tuvo respuesta de eso. No busques respuestas fuera de Dios. No busques respuestas a tu vida en las cosas pasajeras. No busques respuestas y cambios en las cosas. Busca en el ser, en el Señor, porque Él tiene el poder para cambiarte. Y el jardín no cambió el corazón de esa persona. No lo cambió. Ni su propia esposa pudo cambiar el corazón de esa persona. Y ahí estaba deprimido, sin respuesta alguna en su vida. Y en tercer lugar y último lugar, el Evangelio tiene poder para consolar. Para consolar. Él limpia, Él convierte y Él consuela. Consuela los corazones. Hay otra historia muy hermosa de William Barclay.
William Barclay era un teólogo del siglo pasado, comentarista bíblico. Cuando yo estudiaba el seminario, era uno de mis comentaristas favoritos, porque siempre ponía enseñanzas muy prácticas y muchas anécdotas y muchas historias. Y William Barclay, él tenía un programa de radio en Inglaterra y un programa en directo. Y entonces la gente podía llamarle al final del programa. Eso es muy arriesgado porque la gente te puede decir cualquier cosa en el programa. Y alguien le preguntó, le dijo, oiga, señor Barclay, ¿usted cree que Jesús calmó la tempestad? ¿Jesús caminó sobre el agua? Y entonces William Barclay respondió, bueno, yo no estaba allí, lo dicen los evangelios, yo lo creo, pero te voy a contar una historia, le dijo. Mira, mi hija y su novio, el día antes de casarse, cogieron un bote y se fueron por un lago a pasear, a celebrar que al día siguiente se iban a casar. Y entonces no sabemos qué pasó, que los dos se ahogaron. Y aquella boda se convirtió en un entierro. Pero yo sé una cosa, que el consuelo del Señor estaba conmigo, que el consuelo de Dios estuvo a mi lado. Y en medio de esa tormenta de mi vida, la palabra del Señor y el consuelo de Dios me dieron fortaleza y ánimo para proseguir adelante. Yo no estuve cuando Jesús calmó la tempestad, pero Jesús calmó mi tempestad. Mi tempestad. Y Jesús quiere calmar tu tempestad. Jesús quiere calmar tu necesidad. Jesús quiere poner las cosas en su lugar y tocar la situación en la cual tú estás viviendo. Quiere consolarte, quiere darte la respuesta adecuada a tu necesidad. Lo quiere hacer. Solamente tienes que decir, Señor, aquí estoy. Por eso Jesús dice en esta mañana a todos, venid a mí. Venid a mí. Los que estáis fatigados. ¿Y quién no está fatigado? A ver, no voy a decir que levantéis la mano porque todos tenemos alguna fatiga. O docenas de fatigas. Preocupaciones, obsesiones, pensamientos, actitudes. Y Jesús dice, los que estáis agobiados, venid a mí. Y os daré descanso. Os daré el descanso, venid. Y dice más Jesús, y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y cuando Jesús dice que nos dará su yugo, el yugo no era para cargar más, era para ayudar. La yunta de los bueyes, el yugo, era para que el peso no fuera tan duro. Y si era llevado por dos, mucho mejor. Y Jesús dice, pues yo llevaré la otra parte, pero estaré a tu lado. Dice, el yugo, cogeré mi yugo a tu lado. Créelo, hermana. Créelo, hermano, el Señor está a tu lado. Quiere, pero tú tienes que querer. Él no se va a imponer. Él no va a imponer su vida. No. Mira, al Señor vamos a ir por dos motivos. Todos. O por amor o por dolor. Pero vamos a ir. O vamos por amor, o vamos por dolor. Cuando estamos mal, estamos desesperados y no tenemos respuesta a nuestra vida. Por eso Jesús dice, venid a mí y os pondré mi yugo. Si lo aceptas, yo compartiré tu carga. Jesús está compartiendo tu carga. La salvación te la está dando gratuitamente y las cargas diarias las va a llevar Él. Las va a llevar Él. El poder del Evangelio es limpieza, es conversión, es consuelo. Y esto todos lo necesitamos. Vamos a ponernos en pie, por favor. Voy a rogar que no caminemos. Solamente los consejeros vayan a su lugar, estemos concentrados en este último tiempo de nuestra predicación. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está llamando a tu puerta. Y cuando Jesús está diciendo yo estoy a la puerta y llamo, ¿sabéis a quién se lo está diciendo? A una iglesia, la iglesia de Filadelfia.
a los cristianos. Yo estoy a la puerta. Y Jesús dice, hoy yo estoy a tu puerta y llamo. Estoy llamando. Puedes dejar la puerta cerrada. Bien, déjala cerrada. Pero Jesús dice, pero si alguien abre la puerta, entraré. 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 Y Jesús quiere entrar a tu vida. Quiere entrar. Sabe tus necesidades. Lo sabe. Lo sabe. Y Jesús dice, yo quiero cenar contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero compartir contigo. Yo quiero lavar los platos sucios. Lo quiero hacer. Por esto en esta mañana te pido en el nombre del Señor, hermano y hermana, que abras la puerta al Evangelio, al poder de Dios, no al poder de esta iglesia. No tenemos poder, es el Señor. Que abras tu puerta al poder de Dios y te entregues al Señor o des un paso, que estés delante del Señor ahora pidiéndole, Señor, muéstrame tu voluntad. Necesitas abrir la puerta, lo necesitas hacer, porque hay puertas que has cerrado y hay otras que tienes que cerrar en el nombre del Señor. Por esto en esta mañana deja que el Evangelio, que el Señor te hable y tú sé obediente. Si hay alguien que quiere abrir la puerta en esta mañana, puede levantar su mano ahí donde está y oraremos por ti. Alguien que dice, yo abro la puerta, Señor. Dios te bendiga. 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 Alguien más que quiere abrir la puerta. Señor, abro la puerta. Necesito de ti. Quiero que actúes, que vivas en mí. No tengas miedo. Es algo entre tú y el Señor. Abre la puerta. Si alguien más quiere abrir la puerta en esta mañana, dejando que el Señor limpie. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Si hay alguien que en esta mañana quiere abrir la puerta, puedes hacerlo, para que el Señor cene contigo, esté contigo. No tengas miedo, no tengas reserva. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Los que habéis levantado vuestra mano podéis pasar a orar. Podéis pasar ahora. Mientras cantamos un cántico en esta mañana, yo voy a orar ahora. Señor, gracias porque tú eres real, Señor. Señor, continúa tocando. La invitación de Dios no ha terminado, Señor. Sabemos que no has terminado. Señor, deseo que tu evangelio continúe.